Hola, hola, queridos amigos, queridos hermanos, apreciados televidentes. Aquí estamos nuevamente dispuestos a compartir con ustedes grandes verdades, profundas enseñanzas del libro sagrado, de la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios. Para mí es un motivo de inmensa alegría poder compartir con todos ustedes y llegar hasta sus hogares. De antemano, un saludo a todas las personas que nos ven en El Retiro, en La Ceja y en algunos municipios de acá del Oriente Antioqueño. Gracias por sus recomendaciones, gracias por las sugerencias, además gracias por los aportes que hacen, sus comentarios. Les deseo de todo corazón que el poder maravilloso de Dios el Padre, la gloria bendita de Jesucristo el Hijo y la unción transformadora del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Esperamos aprendamos, compartamos grandes verdades de la palabra de Dios. Para hoy terminamos con un ciclo que estuvimos hablando del día de reposo, del día de descanso. Un día que descanso tiene nombre propio, Sabbat o Shabbat. Es el día sábado, día de descanso, según la Biblia. No sé si ustedes notaron, pero durante los 4 programas anteriores hablamos del verdadero día de reposo. A través de la Biblia, el verdadero día de reposo. Recordemos que la semana, que el mes está determinado por la luna. Luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente, y eso determinan los meses. Los días están determinados por el sol, ¿cierto? Cuando el sol se oculta, entonces empieza un nuevo día a través del sol, se levanta el sol, empieza un nuevo día. Pero la semana está determinada a través de la Biblia, únicamente está determinada a través de la Biblia, y es por el día de reposo, el día de sábado, el día de reposo. El primer día de la semana es el domingo. Y compartimos varios versículos, compartimos varios versos de la palabra de Dios cuando Jesús guardaba el día de reposo, los apóstoles, los discípulos. Entonces para hoy vamos a finalizar este ciclo del verdadero día de reposo. Bienvenidos a Vislumbres de Esperanza, porque aún tenemos esperanza. Bien, apreciados televidentes, acá estamos con ustedes dispuestos a compartir, a finalizar este ciclo acerca del Sabbat, del sábado, del verdadero día de reposo. Leímos en programas anteriores que Jesucristo guardó el día de reposo. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, que como era de costumbre, Jesús los sábados, dicen estas Biblias, guardaba el día de reposo. El apóstol Pablo, la Virgen María, María Magdalena, Marta, las mujeres también guardaron el verdadero día de reposo. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, finalizando e iniciando el capítulo 24, también dice que el primer día de la semana fueron al sepulcro. Entonces queda claro, queda enfatizado de lo que es verdaderamente el día de reposo. Para hoy, para finalizar pues este ciclo acerca del verdadero día de reposo, según la palabra de Dios, según la Biblia, voy a compartir algunos versículos en el libro de Hechos. Es el momento de tomar la Biblia. Vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. No solamente vamos a hablar acerca del sábado, sino que vamos a extraer algunas otras enseñanzas de la palabra de Dios. Miren que las personas me dicen en la calle que es muy fácil leer la Biblia, es muy fácil de asimilar. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros intentamos comprender, el Señor nos ilumina, el Señor nos capacita para comprender. Vamos a ubicarnos en el libro de Hechos, capítulo 13, en el versículo 42. Hechos 13, desde el verso 42. Miren lo que dice. Está hablando que Pablo se reunía los sábados. Mire, verá. Versículo 42. Al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, les rogaban que de nuevo les volvieran a hablar de este tema el siguiente sábado. Y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y de los que temen al Señor les siguieron.
Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y los exhortaban a perseverar en la gracia del Señor. Versículo 44. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes. Pues bien, la rechazaron y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna. Sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz a los paganos y te llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta? Varios días de sábado, varios días de reposo, Pablo compartía en la sinagoga de los judíos. Si nosotros nos adelantamos un capítulo 15, versículo 21, miren lo que dice. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Alguien me decía la otra vez en las calles que los sábados era para los judíos. Déjenme decirles que no, porque en el tiempo de Moisés no existían los judíos. Cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, que ahí está incluido el día sábado, no existía la humanidad, no existían los judíos. Entonces no es una razón valedera. ¿El sábado era para los judíos? No, está equivocado, porque cuando se dio el sábado no existían los judíos. Vamos a ubicarnos en el capítulo 16. Escúchenme bien. Dice, 16, versículo 13. Dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río. ¿Qué día? El sábado. Recordemos que el sábado significa en griego descanso, reposo, cesar de las actividades. Nos reunimos a orillas del río, fuera de la ciudad, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Había una de ellas llamada Lidia, y era una de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautizo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Hay otra píldora bonita, hay otra enseñanza importante que nosotros debemos resaltar. Aunque estamos hablando del sábado, esta señora se bautizó con los de su familia. La palabra de Dios no sustenta el bautizo de sábado en los infantes, el bautizo en los infantes. La palabra de Dios, así como lo hizo Cristo Jesús, el bautismo es en las personas adultas, que podamos tener decisiones para empezar una nueva vida en el Señor. Vamos a ver el siguiente video musical y continuamos desarrollando este tema tan importante, este tema tan poco comprendido por las personas, pero lo estamos compartiendo a través de la Biblia. Vamos a ver el siguiente video musical y regresamos. Sobre la fuerza de todo rey, sobre natura y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí, fuiste antes de la creación. Sobre la Señor y tronos mil y maravillas aún sin descubrir, sobre riqueza, tesoro terrenal, nada es imposible para ti.
sin descubrir riqueza o tesoro terrenal. Nada es imposible para ti. Al morir sobre esa cruz, te diste a mí razón para vivir, siendo tú el Hijo del gran Rey. Moriste así, pensando en mí, más que en ti. Al morir sobre esa cruz, te diste a mí razón para vivir, siendo tú el Hijo del gran Rey. Moriste así, pensando en mí, más que en ti. siendo tú el Hijo del gran Rey. Moriste así, pensando en mí, más que en ti. Bien, apreciados televidentes, continuamos con ustedes desarrollando este tema tan importante, este tema tan poco comprendido, pero porque no lo leemos, porque no lo asimilamos en la santa palabra de Dios. Estamos hablando del verdadero día de reposo, el sábado, el Shabbat. Ahora vamos a ubicarnos en el libro de Hechos. Recordemos que estamos en el libro de Hechos, ahora en el capítulo 17, a partir del versículo 3. A partir del versículo 2. Dice, Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Recordemos, todo es basado en la palabra de Dios. Lo que no esté fundamentado en la palabra de Dios se convierte en un dogma, y un dogma son creaciones de los hombres. Un dogma es algo realizado por los hombres y no por un escrito está, y no por la palabra de Dios. Versículo 3. Voy a repetir. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos durante 3 días de sábado. Era la costumbre ir los sábados a las iglesias, basándose en las Escrituras. La interpretaba y les demostraba que el Mesías debía de padecer y resucitar entre los muertos. Y les decía, este Mesías es precisamente Jesús, el que yo les anuncio. Cabe notar, apreciado televidente, que los judíos hoy, en el 2016, todavía están esperando al Mesías. Jesucristo, el Salvador del mundo, llegó a Jerusalén, nació y creció, y no lo creyeron. Por eso la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron a Cristo Jesús. Y Pablo les estaba enseñando a ellos, este Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Y cuántas personas no creen en la palabra de Dios? Pablo enseñándoles, Pablo mostrándoles cada sábado, el verdadero día de reposo, como está escrito en la ley, enseñándoles acerca del Mesías, y muchos no creyeron en el Mesías. Ahora vamos a ubicarnos en el capítulo 18, siguiente capítulo. Miren esto, hermanos, amigos. Hemos leído capítulo 13, capítulo 16, 17 y ahora en el capítulo 18. Vamos a leer en el versículo 4. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 3 para una mejor comprensión. Dice, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas.
y se quedó a vivir y a trabajar con ellos, el apóstol Pablo. Versículo 4. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a judíos como a los griegos. Al llegar a Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra de Dios y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras decía: nada tengo ya que ver con ustedes. Ustedes son los únicos responsables de lo que suceda. En adelante me dirigiré a los paganos. Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito, justo de los que temen a Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Y más adelante, el versículo 8 dice: Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Nuevamente reitero esto, apreciados televidentes. El sábado, María, Magdalena, Marta, la hermana de Lázaro, María, la hermana de Lázaro, y muchas otras personas observaban, guardaban el día de reposo, el sábado, el verdadero día de reposo. Jesús guardaba el día de reposo, la Biblia lo enseña. Pablo, Pedro, Juan obedecían el verdadero mandamiento acerca del día de reposo. Y reitero acá con esto, acerca del bautizo que mostramos. Lida, una mujer, abrió su corazón al Señor y se bautizó con toda su familia. Y aquí acabamos de leer que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos que creían se hicieron bautizar. El bautizo es un tema también poco comprendido, apreciado televidente. El bautizo es entre nosotros, las personas adultas. Abrimos nuestro corazón para que entre el Espíritu Santo. Abrimos nuestra mente para seguir convencidos de la que Jesucristo es el Señor, convencidos de que la palabra de Dios es verdadera, y empezamos una nueva vida después del bautismo. El bautismo es un nuevo nacimiento. Por eso la Biblia no habilita el bautizo de los niños, porque los niños no tienen un convencimiento, los niños no tienen una creencia para empezar una nueva vida. El bautizo es en personas adultas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver este videoclip acerca de la verdad del sábado. Vamos a verlo y regresamos con ustedes en Vislumbres de Esperanza, porque aún tenemos esperanza. ¿Alguna vez has oído la expresión día de reposo? En la Biblia se refiere al séptimo día, dedicado especialmente a Dios. Para el Islam, ese día especial es el viernes. Para el judaísmo, el sábado. Para la mayoría de cristianos es el domingo. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Y lo que es más importante, ¿quiere Dios todavía hoy que compartamos un día a la semana de forma especial? La respuesta se encuentra en el principio y tiene que ver con tu forma de contar el tiempo. Un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Un mes es el tiempo que tarda la Luna en dar la vuelta a la Tierra. Un día es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre sí misma. ¿Y una semana? Una semana es lo que tardó Dios en crear este planeta. La semana es la única fórmula de tiempo que no tiene explicación astronómica, y sin embargo las principales civilizaciones han contado sus vidas en ciclos de 7 días. Curioso, ¿verdad? Pues espera, vas a descubrir en 2 minutos algo que por fin te hará descansar de verdad. ¿Estás preparado? Comencemos. Génesis dice que Dios creó este mundo en 6 días y el séptimo reposó. La raíz de este verbo hebreo es Shabbat. ¿Te suena de algo? Es el sábado, siempre lo ha sido. Cuando Jesús terminó su misión dijo, consumado es, y murió. ¿Qué día era? Un viernes. ¿Y el sábado? Reposó. Jesús guardó el sábado hasta en la tumba.
Lucas 23 señala que sus seguidoras descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, y el primer día de la semana encontraron el sepulcro vacío. Ese primer día era domingo, siempre lo ha sido. Resucitar en domingo fue lo de menos. La Biblia nunca indica que lo celebremos, y durante siglos nadie lo hizo. El sábado no se dio a los judíos, surgió antes que hubiera pueblos. Es la única institución que Jehová bendijo y santificó. En Marcos 2, Jesús se declara Señor del sábado. Es su día. Él decide cuándo, cómo y por qué. Y nos dice que fue hecho para ti y para mí. Dios te regala tiempo. Aparece antes de los 10 mandamientos. En Éxodo 20 solo se recuerda su observancia como aniversario semanal de la creación. Por eso no puede cambiar. La invitación a disfrutar del sábado es universal en Isaías 56 y se describe en otros versículos como un pacto eterno con el Creador. Nadie lo cambió en el Antiguo Testamento. Nadie lo cambió en el Nuevo Testamento. Jesús y los discípulos guardaron el sábado. ¿Por qué entonces se respeta tan poco? Es una larga historia. Hubo que esperar siglos hasta que un poder político religioso decidió que era más cómodo guardar el domingo. El mundo pagano ya lo hacía porque era un día dedicado al sol, pero fue un grave error. Algunos dicen que no hay que cumplir los 10 mandamientos para ser salvo. Y es cierto, nunca ha hecho falta. Los mandamientos son la propuesta de vida que Dios te hace, no para ser salvo, sino porque lo eres. Por eso siguen vigentes. Sin embargo, a los que dicen esto les parece bien no matar, no adulterar, no mentir, no robar y el resto de mandamientos. Todos menos el sábado. Curioso también. Otros dicen no guardar solo un día, sino dedicar todos a Dios. Ni Él te lo pide ni es cierto. No puedes celebrar tu cumpleaños cada día. No te engañes. El sábado siempre será una señal del pacto eterno entre el Creador y su creación. Un santuario en el tiempo inalterable. Un día para encontrar el reposo que siempre has buscado, sin saberlo. Esa es la verdad del sábado. Un pacto eterno. Durante miles de años guardado. A veces mal comprendido. Pero en todo caso, un día santo. ¿No te parece raro que no haya ni un solo versículo en la Biblia que mencione su cambio o anulación? Bíblicamente no hay argumentos para modificarlo. O aceptas una autoridad ajena a la Biblia que cambió la ley de Dios, o rechazas la propuesta de vida que Dios te hace en ella. Ambas opciones son una grave contradicción. Mientras lo piensas, Dios sigue esperando celebrar contigo cada sábado. Tú decides. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. La invitación, apreciados televidentes, es a que escudriñemos, aprendamos, leamos, estudiemos la palabra de Dios, el libro sagrado. El Señor nos habla a nosotros a través de la Biblia. El Señor requiere una obediencia plena y total de cada uno de nosotros para poder alcanzar la salvación. Vamos a hablar con Dios en este momento. Recuerden, a través de la Biblia, Dios habla a nosotros. Y por medio de la oración, nosotros hablamos con Dios. Oremos. Soberano Padre de la gloria, poderoso Rey celestial, eres único digno de recibir la honra, la adoración, la alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por toda la eternidad. Padre Santo, gracias por dejarnos este libro sagrado para poder encaminar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos amas tanto, te interesas tanto por cada uno de nosotros, por cada uno de los televidentes, que nos motivas, nos conmueves, nos incitas a ser mejores personas. Señor, estamos totalmente convencidos que estás procurando cambios en las personas, en los televidentes. Estás creando, Señor, nuevas conciencias, nuevas mentes en todos los televidentes. Personas están desarrollando su fe, personas están transformando sus vidas, poco a poco, escalón a escalón, poquito a poquito, pero están empezando a transformar sus vidas. Señor, tócale su corazón, tócale sus vidas, vive en sus hogares y vive en sus familias, poderoso Señor. Enséñalos a amarte. Bendito Dios, a los televidentes, enséñalos a obedecerte más, oh Dios, a depender de ti, bendito Señor. Bendice a todos los que están enfermos, todos los que están en quebrantos de salud, privados de la libertad. Bendice a los que gobiernan nuestro municipio del santuario. Bendice, Señor, a cada uno de los televidentes, niños, jóvenes y adultos.
Te lo suplico, Señor, no porque haya méritos en mí, pero sí en los méritos del que murió en la cruz, nuestro glorioso Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados televidentes, así estamos llegando al final de otro programa Vislumbres de Esperanza. Esperamos hayan aprendido algo en el programa de hoy. Esperamos que el Espíritu Santo de Dios los toque, los conmueva, los convide a empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Deseo de todo corazón que el poder maravilloso de Dios, el Padre, la gloria bendita de Jesucristo el Hijo, reine en su casa, reine en su familia, reine en tu vida, reine en tu corazón. Y que el Espíritu Santo los transforme y los lleve a una nueva vida espiritual. Hay unos recomendados, recuerden, el canal 45 de nuestra TV Colombia Digital, canal 45, es un canal 24 horas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese es el primer recomendado. Y el segundo, nuestro programa Vislumbres de Esperanza, todos los miércoles 12 del día y todos los viernes 2:30 de la tarde se pueden comunicar con nosotros. Un saludo muy especial a todos los amigos del Retiro, de La Ceja o del Oriente Antioqueño que nos ven, que ven este programa. Un abrazo para todos, nos vemos Dios mediante en una próxima ocasión. Hasta luego.